Estamos en los barrios de Rico, Turque, nunca lo sé pronunciar. Pero una cosa. Quiero que vean las calles, cómo es. Bien organizada. Ya. Ya. Llegamos aquí. ¿Dónde? Y Ah, sí. mira la arquitectura de aquí. Ah, sí, es muy Pues diferente. es algo que Ah, ya está el carro. Sí. Carro más famoso. Y este es uno de los restaurantes de tantos que hay aquí. Y de verdad es caro. Pueden ver el precio. Todo es al triple y al doble. Entonces vamos a entrar a un pequeño parque que está frente al hotel, que el carro que le mostré. Sí, el perrito. Siempre los perros se parecen a su dueño, no sé por qué. Aquí los perros se parecen a su dueño, todos. Es como un camino de bicicleta y de andar a pie. Je dis une phrase, vous répétez après moi. Tu m'avais pas dit qu'on finirait les gars, je dis une phrase. Me cuentan que la gente de París que tenían dinero compraban casas aquí para venir a vacacionar en esta temporada de primavera y verano, en los tiempos de antes. Entonces por esto las casas aquí son otro nivel, otra arquitectura. Claro que algunas casas que están con la típica modelo de como la arquitectura que hace Francia. Es como un apartamento bien raro. Aparecen algunas casitas media del tiempo de antes, antigua, pero también hay muchas que son como modernas. Estamos en el centro. ¿Lo Touquet? Es una ciudad hace 3 horas de París. Y bueno, yo no me alcanzo de decir que está impresionante para mí, porque como yo soy latina y las casas aquí, la cultura, todo es diferente. Pero realmente no conocí esta ciudad. Y es algo que no puedo explicar, es muy linda, pero unas casas entre moderna, antigua, pero no tan antigua, es una arquitectura antigua pero como moderna. Y también hay arquitecturas de casas, pero mucho más moderna. Y queda la playa cerca, no es tan grande la ciudad,
pero bueno, ustedes pueden ver. Y son las 8 de la noche que estoy grabando este video, el jueves, un día jueves. Jueves 18 de mayo. Y por aquí queda la playa, que no están tan lejos. Esa es una ciudad que se ve el sol, que no hay inmigrantes. Aquí no puede haber inmigrantes y no hay. Una porque es muy cara la ciudad y otra porque no sé, pienso que no es bien para un inmigrante comenzando a vivir aquí. Y aquí viven muchas personas de Inglaterra. Escuché esto, porque es una ciudad que está muy cerca de Inglaterra, más que París, mucho más que París. Où ça pique? Ah oui? Yo lo vi. Ah oui. Ah, bueno. Vamos ahora a la piscina. Sí, porque aquí este es el área de la piscina. Este es el parqueo. Sois pas frustré parce que tu peux pas aller. Este es las toallas, reguero de nosotros. Estos son los baños, vestidor. Y aquí les voy a presentar mucho la piscina porque no quiero grabar, pero son unas. Parte de la piscina. Vuelvo y le digo para que no lleguen, ay, que yo nunca he visto nada, y esto, pero bueno, sí, porque Europa y Latinoamérica no es lo mismo en cuanto a cultura. Entonces aquí la cultura es que la piscina no es por cultura, sino por meteo, porque
aquí siempre hace frío y cuando hace calor, de verdad hace calor. Y dura poco el verano, porque aquí es más frío que verano. Entonces siempre las piscinas que hay en los hoteles, que no todos los hoteles tienen piscina, están bajo techo, así. Y esa agua está calientita. Y se pueden contar con los dedos. Pienso que yo he ido a una, pero me dicen que hay más. Se pueden contar 2 o 3 que están afuera, pero se puede usar también en invierno. Y es como tipo relajante. Como sauna, que hace bien al cuerpo, que mientras que esté bajo la temperatura bien fría, está en un agua bien calientita, está con humo y todo eso. Y se puede contar con el dedo de la mano. O sea, que no hay piscina. Y las casas aquí no están acostumbradas a eso, no hay piscina. Y lo que sí hay son piscinas de esas que compramos, por ejemplo, en mi país compramos, y sé que en otros más, compramos piscina de esas, se preparan como para niños, así, de estas. Pero no piscinas normales como tenemos en Latinoamérica, que en las casas hay algunas, varias, en algunas no siempre hay. Algunas que no, pero estamos acostumbrados a ver las piscinas. Y aquí no. Aquí en la casa no. Allí es un sauna. Pero. Pero calienta y eso es el agua y se le echa no hay agua, ¿no? Se le echa, pero está eso es un baño. Y ese es el área de afuera, pero hace un frío. Un friazo. Este es el área de la piscina. Por ahí salí yo. Está adentro siempre. Este es un concepto nuevo. Por eso que ustedes ven partes como desolada. Y pienso que van a construir más. Y está en construcción también. Es nuevo, no tiene ni un año el hotel. Hola, pero hace un frío. Oh my God. Hola. Demasiado. El agua está calientita allá adentro. Ese es el área de la piscina. Luego me voy a meter aquí a ver qué tal. Hace menos frío. Sí. Entonces, como les decía, que este es un hotel nuevo. No tiene un año. En octubre va a cumplir un año. Y la marca es viejísima. Pero el hotel aquí en esta ciudad de Le Touquet, no sé si lo pronuncio bien. No es tan grande la ciudad, pero es más pequeña donde yo vivo, que es cerca de París. Y sí, pero queda muy lejos. Bueno, como le decía en otro video, no sé si lo lograron escuchar. Le Touquet, la ciudad, está más cerca de Londres, Inglaterra, que de París. Y para que tengan una idea, de aquí a París, porque es una ciudad de Francia, pero de aquí a París es 3 horas. Y de Londres me imagino que 1 hora y media o 2, no más. No más. 1 y media o 2, no más a Londres. Y a París 3 horas, o sea que está más cerca. Y
Y como le decía ayer, o ayer no, en uno de las tomas de los videos, que aquí en esta ciudad viven más personas de Inglaterra que de francés. O bueno, hay muchas, no es que más, pero hay muchas personas que habitan aquí de Londres. Y le tengo un chisme más. Saben que ayer, a ver si logran ver. Saben que ayer nosotros, es tan segura la ciudad, que nosotros ayer se nos olvidó cerrar el carro. Y nos fuimos, pasamos todo el día en la ciudad, anda para aquí, anda para allá. Cuando ya llegó la hora de irnos, el carro estaba abierto. Oh my God. Sí, estaba abierto. Y bueno, no pasa nada porque aquí incluso hay pequeñas calles. No, pequeñas calles no, casi en todas las calles hay policías. Y en algunas casas también hay muchos policías. No sé si es porque viven personas conocidas. La atención que había, porque en mi país lo que hay es tipo guachimán, pero no, aquí habían no 2 o 3, 5 policías en una casa, en algunas, no voy a decir todas, pero en algunas habían 5 y con camioneta y todo, como que fuera un drama. Y al principio yo pensaba que era, bueno, pasó algo. No pasó nada. Era que están ahí, no sé, cuidando y todo, seguridad. Pero no sé. Seguridad para las personas, porque seguridad en la ciudad, porque pasamos la tarde entera y llegamos a las 9 de la noche al parqueo, porque es cuando es día feriado, aquí se llena mucho. Y estaba el carro abierto, nada, no se desapareció nada, realmente nada. Y una cosa que le voy a decir es que Francia, el único lugar que te pueden quitar tu pertenencia, y es de una manera, no como en mi país, levanta la mano, dame esto, lo que tú quieres, todo rápido, no es como algo como que no te da cuenta, como que te hipnotiza. Es en París. Y pienso que Marseille se ha dado, no sé, en ciudades grandes, pero en ciudades así grandes, no tan conocidas, no tan turística por los franceses, porque esta es una turística por los franceses. Aquí le gustan venir a pasar vacaciones, momentos y todo. No sucede. Se te cae algo y tenlo por seguro que tú puedes ir a volver a pasar esa calle, si por si acaso, bueno, yo lo dejé por esa calle, por ese lugar, y tú vas y lo vas a encontrar ahí. Y también en restaurantes donde hay tantas personas lo dejan ahí, no se llevan tu pertenencia. Igual aquí me imagino que mucho más, porque aquí hay policía, no es porque roban ni atracan ni nada de eso, no, es porque hay muchas personas viviendo importante aquí. ¿Quiénes? No sé, me gustaría saber para decirle. Y sí, eso no pasó ayer. Y nada, todo estaba estático, normal. Pienso que no había pasado personas, nada más solamente nosotros. Ahí tengo una paja aquí. Y esto. Pues nada, ese era el chisme que les tengo que contar. Vos me van a encontrar como una loca porque yo estoy acabada de salir de la piscina. Y mi pelo no está tan saludable en estos 3 días que tengo aquí. Ay, no me quiero ir realmente. Es tan lindo. Déjenme mostrarle. Es tan precioso. Yo estaba metida en esto aquí. Ya.